Hay coches que nacen con un propósito muy claro: ser prácticos, llevarnos de un sitio a otro. Y luego están esos coches que, casi sin buscarlo, acaban convirtiéndose en leyendas, en íconos que marcan a toda una generación. Pues bien, el Citroën Saxo es uno de ellos. Un pequeño utilitario que se transformó en un auténtico gigante tanto en las calles como en los tramos de rally. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo pasó este pequeño coche francés de ser una opción lógica y económica a un objeto de deseo para miles de personas? Venga, vamos a meternos de lleno en la historia para descubrirlo. Para entender de dónde sale el Saxo, tenemos que rebobinar un poco, hasta mediados de los 90. Por aquel entonces, Citroën necesitaba urgentemente un sustituto para su AX, que había sido un éxito, pero ya se le notaban los años. El mercado de los coches pequeños era una auténtica batalla y hacía falta algo fresco, moderno y polivalente. Y la verdad es que el proyecto no se hizo esperar mucho. Aunque ya se dejó ver un primer prototipo en el 92, no fue hasta 1995 cuando arrancó de verdad la producción en las fábricas de Francia y Portugal. Fue el pistoletazo de salida para una vida de casi 10 años que desde luego dejó huella. Pero ojo, aquí viene un detalle muy interesante. El Saxo no nació solo. Compartía su esqueleto, su plataforma y un montón de componentes con su primo hermano, el Peugeot 106. Pero, no eran simples clones. Citroën se curró al darle una personalidad propia, con un interior diferente y paneles de carrocería que lo distinguían. Eran como dos hermanos, con el mismo corazón, pero con un carácter distinto. Y así, con todo listo, el Saxo por fin llegó a los concesionarios. Su carta de presentación era muy clara. Un coche del segmento B, práctico, asequible y perfecto para moverse por la ciudad, pero también para alguna que otra escapada de fin de semana. Vamos, que su ADN era el de un utilitario de libro, motor y tracción delante, disponible con 3 o 5 puertas para que eligieras y con sitio para 5 personas. Era, ni más ni menos, la definición perfecta del coche europeo versátil de la época. Y la competencia que tenía, madre mía, le tocaba pelearse con auténticos pesos pesados como el Ford Fiesta, el Renault Clio o el Volkswagen Polo. El Saxo tenía que hacerse un hueco en un mercado lleno de opciones buenísimas y lo consiguió apostando por la sencillez y, como vamos a ver ahora, por algo más picante. Un dato curioso antes de seguir. ¿Sabíais que en Japón no se conoció como Saxo? Resulta que Honda ya tenía registrado ese nombre, así que a Citroën no le quedó otra que buscarle un apodo: Chanson. Una pequeña anécdota que nos enseña lo complicado que puede ser a veces el mundo del motor a nivel global. Damos un salto hasta 1999, que es un año clave porque el Saxo recibe un buen lavado de cara. Es lo que conocemos como el restyling o la fase 2. El cambio más evidente estaba en el frontal, con unos faros más grandes, más redondeados, que le daban un aire a sus hermanos mayores, el Exara y el Santia. Una puesta al día que le vino de perlas para seguir en la brecha. Y aquí es donde la historia del Saxo da un giro de guión y se convierte en una auténtica leyenda. Porque sí, era un utilitario estupendo, pero es que Citroën se guardaba un as bajo la manga, y ese as se llamaba VTS. Para entender el bombazo que supuso el VTS, solo hay que ver la gama de motores. Tenías de todo, desde un diésel que era un mechero y gastaba poquísimo, hasta motores de gasolina súper lógicos para el día a día. Pero al final de esa lista, en la cima, estaba él. El 1.6 de 16 válvulas, la joya de la corona. 120 caballos. A ver, hoy en día esa cifra puede que no nos parezca una locura, pero pensadlo bien. Meted esos 120 caballos en un coche que pesaba menos de 1000 kilos. Era una auténtica bomba. La relación peso-potencia era su secreto, lo que le daba ese nervio, ese carácter explosivo. Y claro, esa potencia se traducía en prestaciones de verdad. Superar los 200 km por hora era algo reservado para coches de categorías superiores, y el Saxo VTS lo hacía. Se ganó a pulso la fama de matagigantes. Era, literalmente, un cohete de bolsillo. Y ahí estuvo la clave de su éxito arrollador. El VTS hizo que las altas prestaciones fueran accesibles. De repente, las sensaciones de un deportivo no eran un sueño inalcanzable. Se convirtió en el coche que todos los jóvenes querían, el digno heredero de aquellos GTI de los años 80. Pero la leyenda no se forjó solo en las carreteras de cada día. No. El verdadero campo de batalla, donde el Saxo demostró de qué pasta estaba hecho, fue en el mundo de la competición, en los rallies. Es que su chasis, tan ligero y tan ágil, era una base perfecta. Citroën lo vio clarísimo y lo homologó para competir en las categorías Kit Car y más tarde en la emocionante Super 1600. Esto le permitió medirse de tú a tú con los mejores, tanto en campeonatos nacionales como internacionales.
¿Y los resultados? Bueno, los resultados lo dicen todo. El Saxo no solo compitió, es que arrasó. Ganó el Campeonato del Mundo de Rally Junior 2 años seguidos. Y fijaos en los nombres de los pilotos, por favor. En 2001, un tal Sebastián Loeb, casi nada. Y en 2002, el español Dani Solá. Vamos, que el Saxo fue una auténtica fábrica de campeones. Oye, y si os está fascinando esta historia de cómo un coche tan pequeño llegó a lo más alto de los rallies, un me gusta y una suscripción siempre ayudan un montón para que podamos seguir contando más leyendas como esta. Después de casi una década de éxitos, tanto en ventas como en los circuitos, la historia del Saxo llegaba a su fin. Pero su influencia estaba muy lejos de desaparecer. En el año 2003, la producción se detuvo. Citroën decidió dividir su apuesta y lanzó 2 modelos para sustituirlo. Por un lado el C2, con un rollo más juvenil y de 3 puertas, y por otro el C3, más práctico y de 5. Eran sus herederos, sí, pero replicar el espíritu del Saxo era una tarea casi imposible. Y ese es su gran legado. El Saxo representa una filosofía de hacer coches que muchos echamos de menos hoy en día. La de los coches sin filtros, sencillos de mecánica, ligeros y por encima de todo increíblemente divertidos al volante. Un coche que te conectaba directamente con el asfalto. Estoy segurísimo de que hay un montón de historias personales ligadas a este coche. Si tuvisteis un Saxo o conocéis a alguien que lo tuviera, sería genial que compartierais esas experiencias en los comentarios. Nos encantaría leerlas. Y para terminar, os lanzo una reflexión. Con todas las normativas de seguridad y de emisiones que tenemos hoy, con todo el peso de la tecnología y la electrificación, ¿sería posible que una marca lanzara hoy en día un coche con la esencia pura y la ligereza del Saxo VTS? Es una pregunta que nos deja pensando en cuánto ha cambiado el mundo del automóvil.